Bueno, buenas tardes. Yo soy Natalia Giombi, me presento primero, bueno, el burro por delante. Natalia Giombi, yo soy jueza de responsabilidad penal juvenil aquí en Bahía Blanca desde hace 6 años, pero trabajo en el fuero y en el Poder Judicial hace bastante más tiempo. Y también hace un tiempo me invitaron a formar parte de la comisión de abogado del niño de aquí del Colegio de Abogados de esta ciudad. Bueno, y en esta ocasión estamos con Eduardo Amper, que es juez del Tribunal Criminal número 3 de aquí de Bahía Blanca. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, bueno, va a Eduardo a comenzar aproximadamente unos 45 minutos, de entre 30 a 45 minutos, creo yo, para poder delimitar lo que tiene que ver con el proceso penal y yo podré también intervenir con algunas consideraciones del proceso penal juvenil, pero más que nada esquematizar las fases o etapas del proceso y algunas cuestiones básicas o estructurales de estos procedimientos, y después sí vamos digamos, a dar lugar a las preguntas o a tratar de debatir todo lo que tiene que ver con las cuestiones más prácticas. Solamente preguntar quién es de aquí bueno, Wadi dirá de los que están conectados por Zoom, que ya hagan penal, como para ver un poco, sondear un poco el auditorio, o todos se dedican exclusivamente a civil. Entonces, A ver si los que están aquí, penal. sí, pero como abogada del niño. Como abogada del niño, bien. Sí. Todo penal, Todos han tenido designaciones en procesos penales, sí, casi todos. casi todos. Sí. Bien. Pero digamos, no hay ninguno que se dedique específicamente a o que se trabaje en la penal. Todo penal, sí. Tengo una experiencia en lo que es juvenil. Solo casi. No me acuerdo. Bien. ¿Y de los que están conectados, Wadi? Perdón, el micrófono. ¿Me das un micrófono? Así yo tengo para que se escuche bien. ¿Tenemos personas de otro lugar del país también? Sí. Además de... Sí, hay gente de La Plata, hay gente de Córdoba, Zárate, pero de que voy viendo, ¿no? Chaco. Civil, ahí. Sí, de Chaco, San Juan, sí, Jujuy, hay un montón. Bueno, Mar del entonces Plata. Eduardo... Mercedes. Bueno, además, Eduardo de ser juez es profesor de Derecho Procesal Penal y bueno, Derechos Humanos y un montón de otras. Sí, todo el currículum no lo sé, Eduardo, si vos querés presenter. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos los que están acá y también los que están allí conectados. Agradecer la invitación, de verdad me honra mucho que me inviten y me gusta mucho estar acá en este colegio que es tan querido para mí, y aunque estoy en la matrícula bloqueada desde siempre, porque hace tiempo que estoy en el Poder Judicial, no soy tan joven como Nati, es mi colegio, como tal de que para mí es muy especial estar acá con ustedes. La idea es, según lo que habían propuesto, y si les parece, y podemos ir cambiando si es así, es comenzar con dar a lo mejor los lineamientos del proceso penal, hablar de las distintas etapas. Si hay gente de otras provincias, en principio vamos a hablar del proceso penal de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que hoy diría todas las provincias, salvo el orden nacional, en los ordenamientos provinciales rige el sistema acusatorio, que claramente es como el de la provincia de Buenos Aires, y en rigor también el del procedimiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Eso sí es una particularidad de nuestra provincia, creo yo, con un sistema procesal por lo menos acorde a las exigencias convencionales, aunque eso lo podamos discutir también. Y después hablar también sobre las facultades de las partes, ¿ok? Y luego, ya en todo caso, si nos queda hoy, me dijeron que teníamos
tiempo hasta las 11:30 de la noche. Mentira. O el próximo encuentro, específicamente, si quieren, de las facultades del abogado del niño, y después por ahí hablar del debate propiamente dicho, el juicio penal y el juicio por jurados, porque la verdad es que, bueno, en la provincia de Buenos Aires se están llevando a cabo muchísimos juicios por jurados, ya vamos casi 600, en Bahía Blanca llevamos 100, y ya hay o hubo intervención de abogado del niño en juicio por jurado, de modo tal de que esto también, si quieren, podemos charlar. Como fuera, me interrumpen, me preguntan si quieren ir directamente a la cuestión o la intervención del abogado del niño, vamos. La idea creo que es hablar un poco en general, así que nada, propongo, hacemos un paneo general del proceso penal y de verdad charlemos o interrúmpanme. En realidad, para encarar, si se quiere, el proceso penal, no deberíamos tener dificultades porque, en rigor, cuando hablamos de derecho procesal penal, siempre decimos que es derecho constitucional reglamentado. Y la verdad es esa, que la Constitución Nacional tiene diseñado el proceso penal. De modo tal de que siempre hay que partir de la fuente, y la fuente es claramente la Constitución o con los instrumentos jurídicos internacionales del 75 inciso 22, donde claramente incorporan garantías judiciales que también corresponden, digamos, a todos los procesos, pero por supuesto que también al proceso penal. De modo tal que a mí me parece que siempre esto es importante tenerlo presente porque en rigor se plantean permanentemente cuestiones, incidencias en donde los jueces y las juezas tienen que resolver, y la verdad es que hay que resolverlos claramente con estos principios y estas garantías constitucionales. Y la verdad es que siempre se está echando mano a estos principios. Cuando estoy aplicando normas del código, ¿soy yo que estoy dándole? No. Del Código Procesal Penal. Otra cuestión, así como muy general, antes de empezar a hablar de las etapas del proceso, es que bueno, básicamente el diseño constitucional del proceso penal lo que nos trae es un sistema acusatorio, ¿no? Esto es importante porque también vamos a utilizar este sistema como pauta para resolver las cuestiones que pudieran plantearse. Esto de que responde el diseño constitucional del proceso penal a un sistema acusatorio, lo dijo expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo de Casal de 2005, en donde estaba resolviendo sobre la cuestión del recurso de casación, y para fundamentar la interpretación o el alcance que había que darle a esa redacción del recurso de casación, dijo, bueno, miren, tenemos que partir de la base de que estamos en un sistema acusatorio. La otra cuestión que quería mencionar es, en el proceso penal no podemos desligarnos de las prácticas, ¿sí? Y hoy el proceso penal, y esto tiene que ver también con la matriz acusatoria, debería ser o es, y va tendiendo en todas las etapas a ser un proceso por audiencias. O sea, lo que tenemos son audiencias orales, claramente, en las que, bueno, ahí hay que utilizar técnicas de litigación, en donde las partes tienen que conocerlas, y por cierto también los jueces.
y la juez, ¿no? Digo esto, porque hay veces, sí, las partes no saben litigación, bueno, el juez es el primero que debería tener conocimiento de esto, porque tengo partes que son unos cracks litigando. Estas destrezas de litigación y se aprenden trabajando, en la cancha, jugando o no, porque no estamos jugando justamente allí, pero la verdad es que es la forma de hacerlo. Y sobre esto de las prácticas, lo digo porque charlemos si quieren también, digamos. Ahora vamos a hablar de cosas a lo mejor demasiado teóricas y mi miedo es desligarla del ejercicio en el marco del proceso. En el proceso penal encontramos 3 etapas, si se quiere. ¿Ok? No es, hoy ya no hablamos de que el proceso es una sucesión encadenada de actos que terminan en la sentencia. Hoy, en realidad, lo que encontramos son este tipo de audiencias que cada una tiene su penalidad y en donde se van resolviendo las distintas cuestiones que hacen al proceso. Y a lo mejor el proceso penal, y ahora vamos a mencionarlo, va terminando, va encontrando algunos modos de terminación anticipados, se llaman, los que no culminan con la sentencia. Como fuera, sí distinguimos en los códigos procesales penales, hoy por hoy, acusatorios, encontramos una primera etapa de investigación que tiene su propia finalidad, que es básicamente la de que el fiscal, que es el que tiene a cargo esa investigación de ese delito, de recolectar su prueba para decidir si va a requerir el enjuiciamiento de una persona o no. Esa es la finalidad. El órgano que está a cargo es el Ministerio Público Fiscal, que tiene características de independencia, en algunas provincias forma parte del Poder Judicial, pero aún así es independiente de los jueces, no recibe órdenes de los jueces. Y claramente en esta etapa sí aparece órgano jurisdiccional, la provincia de Buenos Aires, juez de garantías, que es el que controla o en todo caso resuelve todas las cuestiones que las partes plantean. El juez no investiga, esta es la diferencia con el sistema inquisitivo, no toma decisiones de oficio, sino que interviene cuando las partes le dan intervención para resolver determinadas cuestiones que además no puede resolver el fiscal. Por ejemplo, imposición de una medida de coerción personal. La detención no la puede ordenar un fiscal, sino en todo caso tiene que resolverla el que esté a cargo del juzgado de garantías. En algunas provincias, que ya son códigos acusatorios de una segunda generación, lo que hay son colegios de jueces, no hay juzgado de garantías 1, 2, 3, sino que son colegios de jueces en función de garantía, y cuando hay alguna petición, se los convoca a la sala de audiencia, la parte petición, el juez resuelve, contradicción mediante. ¿Okay? Luego la etapa de juicio, si el fiscal requiere y el juez de garantías habilita este enjuiciamiento, el enjuiciamiento, modo normal, si se quiere, de culminación del proceso es a través de un debate oral. Existen en general también en los códigos procesales la posibilidad de la no realización del juicio oral a través de un acuerdo entre las partes, lo que llaman acuerdos abreviados, digamos, en donde también se resuelve y se dicta sentencia, pero no se hace el juicio oral. En la provincia de Buenos Aires, los que intervienen en el juzgamiento para los delitos más graves es el procedimiento de juicio por jurados, para los delitos de pena de más de 15 años de pena privativa de libertad, en el máximo de la escala. En la provincia de Buenos Aires también, estos que después lo hablamos bien más detalladamente, el imputado puede renunciar al juicio por jurados. Esto se interpreta, o por lo menos el legislador pareciera que le dio su carácter de derecho de ser juzgado por jurados y que podía ser renunciable. Si no renuncia, tiene que ser juzgado por jurados. Si renuncia, es juzgado por un tribunal criminal, un tribunal colegiado de 3 jueces, que también pueden actuar en instancia unipersonal para
en caso en que no se requiera el juzgamiento colegiado. Y en la prohibición condicional para los delitos cuya pena privativa de libertad no supere los 6 años, ¿no? Cuando hablamos de pena privativa de libertad, hablamos de pena de reclusión o prisión, se juzga en los juzgados correccionales. ¿Okay? Juicio oral, el juicio comienza, termina con una decisión que necesariamente tiene que ser de condena o absolución. Después, sobre el final, me gustaría que charlemos o por lo menos mencionemos la forma de decisión propia que tiene el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires, que es la división entre veredicto y sentencia, ¿no? Que no tienen otros códigos para tener bien en claro cómo se resuelven. Una sola cosa, por ahí para empezar a diferenciar, son en cuanto a etapas procesales quizás mínimas las diferencias, pero solamente decir que en el proceso penal juvenil, a nosotros la ley que nos rige es la 13634, y en donde en la parte del órgano que interviene en la etapa de investigación también es el juez de garantías del joven, pero aquí con una modificación en relación a el organismo de juicio. ¿Por qué? Porque no tenemos esta constitución del tribunal criminal en estos casos, ya que en el fuero de responsabilidad penal juvenil tenemos un artículo específico, que es el artículo 27 de esta ley que les nombré, en donde estos son puntualmente ciertos delitos los que van a ser juzgados a través de los tribunales, ¿sí?, colegiados. Salvo estos delitos, homicidios, homicidios en ocasión de robo y algunos abusos sexuales, salvo esos delitos que están especificados en este artículo 27 de la Ley Procesal del Fuero, los demás son juzgados a partir de los juzgados unipersonales, los juzgados de responsabilidad penal juvenil. Esa es una pequeña diferenciación en cuanto a la etapa de juicio propiamente dicho en el proceso penal juvenil, con la otra diferenciación de los plazos, ¿no?, de las diferentes etapas en cuanto a la realización de las audiencias, los plazos de las detenciones y demás. Pero bueno, eso quería por el momento señalar. Sultanati, Sí. Los tribunales criminales. ¿Sí? Ay, perdón. Porque no sé. Sí, para hacer. Nati, una consulta, Guedardo. Vos recién manifestabas que dentro del fuero penal juvenil hay determinados delitos que por su gravedad son juzgados por un tribunal. ¿Ese tribunal está dentro del fuero penal juvenil o es el tribunal criminal? No, en principio la Constitución, o sea, la forma de integrar ese tribunal de responsabilidad penal juvenil es conforme lo marca, las resoluciones de la acordada, que eso lo establece la Corte en todos los principios de años. Ajá. Siempre los tribunales se conforman, obviamente, con los jueces del fuero, en principio. Bien. Hoy por hoy, ante la cantidad de vacantes, por lo general, esa es una de las cuestiones que estamos ahora con la mayoría también de los juzgados, ¿no? Al haber tantas vacantes, o, por ejemplo, porque obviamente el juez nosotros acá en Bahía tenemos 2 juzgados de garantías y 2 jueces o juzgados de responsabilidad penal juvenil. Entonces, obviamente el juez de garantías que intervino en la primera etapa no va a poder formar parte de ese tribunal. Pero han sucedido, y de hecho sucede, que cuando hay algunas cuestiones obviamente que no se puede integrar, o que ese juez de garantías ya intervino, muchas veces intervinieron los 2 jueces de garantías, ¿sí? O en este caso, en particular en Bahía Blanca, el actual juez de responsabilidad fue fiscal, entonces, ahora ya no tanto, pero en su momento había sido fiscal de las causas, claro, entonces, eso implica que obviamente se llamará para integrar, y es la Cámara quien integra, ¿sí?, los tribunales de responsabilidad penal juvenil a partir de un orden de subrogancia que lo establece la Corte. Hoy, hace poquito, la semana pasada, salió una nueva forma de cubrir esas vacantes o de integrar los tribunales de responsabilidad penal juvenil, pudiéndose utilizar
una vez que están agotados los jueces del fuero, y esto a la hora de conservar la especialidad de estos procesos, bueno, que se puedan designar jueces de responsabilidad penal juvenil de otro departamento policial. Eso hace poquito, la 4120 salió la semana pasada, esa resolución. Okay. O sea que el principio es integrar los tribunales cuando suceden cuando hay que juzgar estos hechos específicos del artículo 27 con jueces del fuero especializado. Okay. Entonces, firmar la responsabilidad penal juvenil con jueces de responsabilidad penal juvenil cuando nos llaman porque no tienen gente, recusación inmediata de las defensas porque no, por el principio de especialidad. No porque no integremos órganos especializados, sino porque no tenemos especialidad y entonces, a pesar de que les bajo todos los cursos pero no les sirve. Bien. Se está quejando. Sí, claro. Bien, bueno, vamos al proceso penal. Modo de iniciación del proceso penal. Digo, todo debería empezar desde un principio. Hay 3 modos de iniciación del proceso. Por denuncia, delito de acción pública puede denunciar cualquier persona. Por prevención de la policía. La policía tiene la obligación de iniciar un proceso penal frente al noticiamiento que tenga de la Comisión de Delito de Acción Pública. Si es dependencia de instancia privada, en realidad también, solo que inmediatamente habría que requerir la instancia del que tiene, del particular ofendido por el delito, ¿ok? Y el tercer modo de iniciación del proceso es de oficio por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal puede promover la investigación. Se recibe la denuncia, el fiscal, o se recibe la actuación de prevención, puede tomar 2 decisiones. O promueve la investigación o desestima por inexistencia de delito. Básicamente, si no hay delito, no se puede investigar. Como fuera, esta desestimación en la provincia de Buenos Aires existe no un recurso, sino una vía de revisión de esa decisión del fiscal ante el fiscal general. De modo tal que el denunciante, puede ser un abogado de niño, no sé, frente a una desestimación por inexistencia de delito de la fiscalía, existe esta vía de revisión que no tiene mayor formalidad, ni siquiera tiene plazo, ¿no? Digo formalidad porque la verdad es que ni siquiera requiere patrocinio letrado, digamos. El que es denunciante luego puede, en todo caso, hacer esta vía de revisión. Frente a la decisión del fiscal general no hay otra vía. La otra decisión es, bueno, se promueve la investigación y el fiscal empieza a esto que les decía, esta finalidad de recolectar pruebas, elementos que le hagan, le sean suficientes como para requerir el enjuiciamiento de la persona, a través de lo que llaman una requisitoria de citación a juicio, requerimiento de elevación a juicio. Claramente la Fiscalía tiene un deber de actuación objetivo, de modo tal de que tiene que requerir de acuerdo a la prueba que va recolectando. Si es en favor del imputado, tendrá que dictaminar, requerir en favor del imputado. En la investigación, en realidad el Código Procesal Penal admite que esto sea en la etapa de juicio, pero también puede el fiscal echar mano, si se quiere, y acá en el fuero de responsabilidad penal juvenil es más que importante, de la aplicación de criterios de oportunidad. Existe, digamos, la norma en nuestro sistema procesal es la del principio de legalidad, esto es que el fiscal tiene la obligación de perseguir todos los delitos de acción pública que lleguen a su conocimiento. No obstante ello, está regulado y esto hoy en realidad modificación del Código Penal mediante cuando el Código Penal habla de los sistemas del ejercicio de la acción,
habilita que las provincias regulen criterios de oportunidad, que es reglado. Es determinadas situaciones en donde el legislador le dice al fiscal, bueno, usted frente a estos casos puede decidir no perseguir o dejar de perseguir la acción. En nuestra provincia de Buenos Aires tienen 3 distintos supuestos de principio de oportunidad, unos que se llaman criterios especiales de archivo, están en el artículo 56 bis del Código Procesal Penal, que tienen que ver con supuestos en donde haya insignificancia en la afectación del bien jurídico protegido, por ejemplo, supuestos de lo que la doctrina llama pena natural, cuando el imputado en la comisión de la comisión del delito sufra o haya conllevado un sufrimiento que la pena o la posible pena no tenga ningún tipo de defecto, si se quiere. La pena tiene su finalidad también, y eso también hay que evaluarlo. Y finalmente, lo que sí aparece como un criterio de oportunidad, podemos discutirlo teóricamente, pero creo que no vale la pena, pero sí hay que mencionarlo, que es la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es un instrumento que aparece en el Código Penal, en el artículo 76 bis, que frente a los delitos más leves y frente a personas primarias, que no tienen antecedentes penales, se puede suspender, por eso lo de criterio de oportunidad, dejar de perseguir, se suspende el proceso y se le imponen reglas de conducta al imputado. Si cumple las reglas, se extingue la acción. Si incumple las reglas, simplemente el proceso continúa y, en todo caso, puede llegar a juicio. Y en realidad dije 3 y mencioné 2. Los criterios especiales de archivo, el 56 bis, la suspensión de juicio a prueba, y una tercera vía muy importante en la provincia de Buenos Aires es la mediación penal. Hay una ley que es la 13433, que es la resolución alternativa de conflictos, que establece en las fiscalías generales una oficina de resolución alternativa de conflictos con, digamos, integrada con gente de distintas disciplinas. Tiene que haber abogados, pero también tiene que haber psicólogos y asistentes sociales, en donde se produce un procedimiento de mediación con las características que ya sabemos tiene la mediación, entre otras, es un procedimiento voluntario, de modo tal de que claramente tiene que querer el imputado, tiene que querer la víctima, pero además lo tiene que decidir el fiscal. Solo el fiscal puede, en todo caso, remitir estas actuaciones, esa investigación a la mediación. Por eso yo digo, me parece que es aplicación de criterio de oportunidad. Si llega a algún tipo de acuerdo, de solución del conflicto, también puede estar sometida a reglas y demás, incluso concluir en un sobreseimiento del imputado. Claramente el proceso de mediación también es confidencial. Lo que se pueda decir en el marco de ese procedimiento no puede ser utilizado como prueba en contra del imputado si el proceso continúa. ¿Okay? Básicamente esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque de la forma en que está regulado estos supuestos de principio de oportunidad, en todos aparece la víctima, se le da intervención a la víctima. En el 56 bis, en estos criterios especiales de archivo, el fiscal tiene que tener en cuenta, de algún modo, la composición con la víctima, que si no estuviera de acuerdo, claramente no es vinculante la opinión de la víctima, pero cuando el fiscal dispone el archivo por este criterio de oportunidad, también hay una vía de revisión ante el fiscal general que puede llevar a cabo la víctima. En la suspensión del juicio a prueba tiene que haber un ofrecimiento de reparación del daño, ¿no? Cuando hay niños, niñas víctimas de delito, claramente debería darse intervención al asesor de menores también, eventualmente abogado del niño.
ya deberíamos charlar mucho sobre esto, pero para decirlo de forma general, la víctima tiene intervención, de nuevo, independientemente de que no sea vinculante la opinión, y la supresión de juicio a prueba sí la resuelve el juez. La propone el fiscal, puede haber un acuerdo, pero el juez es el que decreta esa suspensión del juicio a prueba, a diferencia de estos criterios especiales de archivo que dije del 56 bis, donde la decisión es del fiscal. ¿Ok? Y, bueno, por supuesto, en la mediación también la víctima es parte de ese proceso de mediación. ¿Ok? ¿Querés decir algo del tema del criterio de oportunidad? Sí. Sigo. ¿Hasta acá? ¿Alguna? Una consulta. Dale. ¿Y el plazo? ¿Cuál es el plazo para pedir la rendición ante el fiscal en caso de archivo? No hay plazo. ¿No hay plazo? No lo dice. No. No lo dice, ni siquiera dice que tiene que estar fundado. Lo que sí hay obligación del fiscal es de notificar esa decisión. En realidad es un dictamen, ¿no? No es una decisión jurisdiccional, pues no toma esas decisiones. Y, por ejemplo, yo tuve una vida anterior en la que fui fiscal, y cuando hacíamos esto de los archivos, notificábamos, y en una práctica que no sé si era muy buena, notificábamos por policía. Entonces, cuando notificaban y ponían algo tipo apelo, no es recurso de apelación, pero claramente era una manifestación de voluntad de revisión, y lo tomamos así, lo explicábamos así. Bueno, acá claramente no había ningún desarrollo de agravios o de fundamentación de nada, y le dábamos la intervención al fiscal general para que resuelva como revisión. ¿Sí? El tema es que las decisiones del fiscal, en realidad, el archivo o la misma desestimación, en realidad no causan estado, porque no son decisiones de los jueces, de modo tal de que son básicamente reformables. Digo, un sobreseimiento que dicte un juez, una vez que queda firme, bueno, pasa en autoridad de jueza juzgada, y es una decisión que cierra definitiva y irrevocablemente el proceso. ¿Okay? Cuando el fiscal archiva por lo que fuera, ¿no? Porque también puede archivar cuando está investigando y no tiene prueba suficiente, es delito, sigue adelante, pero no tiene prueba suficiente para requerir el enjuiciamiento de la persona, archiva, y en realidad si aparece nueva prueba, pues puede dejar sin efecto el archivo y continuar. Hemos tenido muchísimos casos en donde las víctimas acompañan o sugieren nueva prueba, y el fiscal deja sin efecto el archivo, o a lo mejor aparecen con nuevos argumentos 2 meses después, y bueno, el fiscal tiene la obligación de perseguir los delitos, y por lo menos así está estructurado. No hay plazo para ello. Sí, mi consulta es bien, digamos, de la práctica. ¿Vale? Vos tenés un archivo, recurriste a ese archivo, te lo confirmó el fiscal de cámara. Sí. En mi caso, yo ofrecí nueva prueba a la cual hicieron lugar. Ahora bien, En primera instancia, para decirlo entre comillas, o la nueva prueba en la... no, en realidad con la solicitud de revisión de archivo se ofrece nueva prueba. Entonces, el fiscal de cámara confirma el archivo, pero hace lugar a la nueva prueba ofrecida. Así. Sí. ¿Y el archivo por qué había sido? Confirma el archivo. No, pero el archivo por qué había sido. Porque El archivo es porque consideran que No, que no había prueba. ¿Qué? en realidad No era delito. Que no era por eso. no, el archivo es porque a la fiscal la prueba producida le genera una duda, básicamente el relato de la menor, que la hace no poder avanzar en el proceso. La duda se genera por 2 dictámenes de las psicólogas de fiscalía, que entienden que los hechos no son
La nena lo relata. Pero si la Fiscalía General ordena realizar esa prueba, Sí. en realidad, Es un desarchivo, claramente. pero la resolución, o sea, Bueno. la disposición, claro, entonces yo pensaba, ¿no? Yo ahora tengo que me confirmó el archivo, pero que me habilitó la nueva prueba. ¿Y ahora qué hago? Se produce la nueva prueba y hago una nueva fundamentación para que... No, el fiscal tiene que sí, volver a decidir. Volver a decidir, en realidad, si está haciendo prueba, bien, está continuando con la investigación. bien, Cuando continúa con la investigación, tiene que, de nuevo, decidir. Decidir si Bien. va a requerir a juicio, O o no. si va a pedir el sobreseimiento, o si va a archivar al esperar. Nuevamente. Bien. Claramente. Claro, esa era mi duda. Digo, ¿yo ahora qué hago? Porque supuestamente el archivo está confirmado, pero estamos produciendo nueva prueba. Cuando se Está como abogada de niños. como abogada de niños, de la niña. Perfecto. Bien. Bueno, ahora se debería estar produciendo esa prueba, y luego de esa prueba se puede generar nueva prueba, se puede sugerir desde la abogada del niño la producción de prueba a partir de esa prueba. Sí, ¿Ok? sí, estamos. Y el fiscal, la fiscalía va a tener que decidir, tiene que tomar la decisión. No, ahí no pude, porque estaba constituida la mamá, gracias a Dios. Ok. Pero digamos, en Como serio, parte, es- Podría. Bien. No, no puedo, ya me lo dijeron. Porque yo, como en todos los casos, ahora ya charlando con mis colegas, veré cómo avanzo, cómo sigo, pero en realidad yo intenté constituirme igualmente como particular, porque creía que la niña era la principal particular damnificada, es una adolescente, ya no es una adolescente, y el juzgado de garantía no me echó clic. Me dijo que no, que como ya estaba constituida la mamá como particular damnificada, no era procedente que yo me constituye. La realidad es que, bueno, no quise insistir porque la realidad es que la madre estaba constituida y no. Ah, ¿Pero estaba como por ella o como representante legal de la niña? ¿Cómo estaba con él? La verdad no, si te digo, no recuerdo cómo estaba. Es que hay, claro, hay un poco lo que hablábamos. El micrófono. Lo hablado, esto de Ay, perdón. esto por ahí de que a veces pasan estos criterios con respecto a la participación del niño. Es decir, hoy hay una realidad que es digamos, esta figura que uno a veces tiende a decir que es innovadora, ya no es tanto porque es algo bastante, ya tiene un par de años, pero lo cierto es que por ahí puede generar estas dificultades. Yo en un momento lo planteé, decir, bueno, no nos volvamos tan locos por esto de constituirnos como particular damnificado, porque en definitiva somos parte y el niño es parte del proceso, con lo cual a veces hasta es mejor ser parte que particular damnificado. En este caso no lo hice, no lo hiciste. No, lo que pasa es que, bueno, sepamos también que esto nos puede llegar a pasar, que los criterios no son por ahí uniformes en este sentido. En el resto de los casos no había, en el resto de los casos que tengo de acá del colegio, no había una constitución de ninguno como particular damnificado. Yo en todos los casos pedí ser constituida como tal y en todos los casos, en todos me hicieron lugar. Solo en este que estaba constituida la mamá. Eso, bueno, ahí me abrieron un pantallazo importante de cómo avanzar en la producción de la prueba, o sea que hay un archivo que en realidad no es tal, porque en realidad la prueba se continúa, es el razonamiento que hice yo. Y después otra pregunta que voy a hacer, pero tal vez la haremos más adelante, es ¿cómo hace uno para desvirtuar o poder hacer algo contra dictámenes o informes periciales que son muy en contra de los niños que declaran en una cámara Gesell, declaran, cuentan todas las situaciones vividas, pero luego la fiscalía manda a hacer informes a sus peritos y los informes resultan ser negativos. Yo entiendo que uno puede impugnar esos informes, podría impugnarlos, pero digo, estamos en un marco de subjetividad tan grande que mi planteo, no tengo tanta experiencia en el fuero penal, yo lo que pensaba es, por más que yo plantee, aclaro, hay informes de psicóloga de parte de la niña, existe en el expediente otra opinión, ¿no?
pero digo, uno por lo menos yo en ese caso, como abogada de la niña, me siento ahí como medio sin recursos, porque por más que yo lo impugne, ¿no? Con fundamentos, que todo en el marco de la subjetividad, ¿qué posibilidad de que el fiscal no tome a sus instrumentos, a las personas que él considera idóneas o que tienen expertise en el tema? Porque frente a eso, ¿no? ¿Cómo queda uno? ¿O qué podría uno hacer? No sé, creo que a todos se nos plantea cuando estamos con cualquier patrocinado que tengamos, pero mucho más cuando es un niño, un adolescente, que a veces hasta difícil explicarles qué es lo que están diciendo estas pericias, sumamente complejo de trasladar. ¿Qué le queda a uno como abogado del niño en esos casos? No sé si a alguien más le ha pasado, pero es muy demoledor el informe y lo que uno puede aportar. No, lo que pasa es que lo que hace, no, lo que pasa es que lo que hace el psicólogo no es algo que nosotros podemos discernir, porque él no es los dichos del menor, él ve otra cosa. En la entrevista el psicólogo ve un trasfondo, una diagnosticación, no soy psicólogo, que nosotros no vislumbramos, nosotros escuchamos al menor y No, eso está perfecto, por eso traigo mi inquietud, por si ven que puedo hacer algo que yo no estaría bien. y podemos hacer con el psicólogo de parte. Ya está, ya está. El psicólogo de parte ya A está. veces los psicólogos de parte, ellos se ponen y charlan el caso con el psicólogo de... En el debate oral, chicas, es que eso, se dilucidan las cuestiones. Uno tiene que por ahí borrarse de la mente de que el fiscal es el que va a decir, no, a ver, el fiscal en todo caso va a agarrar pruebas objetivas, la requisitoria de elevación a juicio, pero vos después tenés posibilidad, como tiene el defensor. Claro, ella dice que no va a llegar. ¿Por qué? Porque ya tuvo la causa. No, puede abrirla, no causa estado, dijo Eduardo. Sí, pero Está bien, no, Bueno, estás adelantando. lo que ella dice es que la prueba que produjo el fiscal le genera la convicción de que él no va a formular Que no va y sé que no lo van a hacer porque veo la causa. como fuera, de que no va a requerir el enjuiciamiento de la causa. Bueno, te cuento cómo lo veo, charlemos todos de esto. Voy a decirlo fuertemente. En el proceso penal no hay impugnación de nada. La impugnación es el recurso. Los medios de impugnación son los recursos. Los medios de impugnación son la apelación, casación, reposición. Los digo, y el problema es que lo tengo que decir así porque no tengo idea cómo funciona la impugnación en el proceso civil. De modo que eso que hay en el proceso civil, que no sé, tengo idea qué es, que hablan de impugnación, sí, a las pericias. No, no existe. Lo que pasa es que, perdón, hay algo que yo veo mucho, Eduardo, perdón que te interrumpa, pero lo escuché hace un rato, vos lo habías dicho cuando empezaste a charlar esto de la oralidad, de las técnicas de investigación. Yo creo que uno de los grandes problemas o de los grandes miedos que tenemos aquellos abogados que por ahí empezamos a ejercer la profesión en lo que es el derecho privado, de enfrentarse por ahí a un derecho muy diferente, porque por ahí no es tan formal. Claro, es decir, muchas veces cuando uno tiene que una pericia en cualquier otro fuero, por ejemplo en familia, uno tiene que tener una impugnación concreta de la pericia y por ahí uno traslada esa forma o esa técnica de trabajo al hacer, y es como que, claro. Y otra cosa que vos señalás muy bien, que es el tema de la oralidad. El que viene del derecho privado está muy acostumbrado a la parte escrita, a la posibilidad de plantear todo por escrito, con tiempo, esto de manejarse con audiencias es poco frecuente, o las audiencias por ahí que se generan no son tantas como las que hay en la parte penal. Entonces, ese cambio drástico que existe entre el procedimiento, más allá de esto que vos planteás, genera la inquietud más grande que tiene el colega por decir, o sea, yo no tengo, no estoy preparado, no tengo las condiciones para poder ejercer esa representación de manera acabada. Por eso es importante señalar también que en esta etapa, creo que lo habíamos hablado en otro de los cursos, también sepamos que en la investigación penal preparatoria, que digamos, hay la gran parte del trabajo la lleva adelante el fiscal, es decir, la parte tiene
limitada actuación. Igual pero a mí lo lo que acaba de Sí, decir perfecto con este, eso, pero si el fiscal claro, no va, ¿qué hago yo? Claro. Y ahí es donde tenés que ir. me acaba de dar un bálsamo, porque yo no he dormido pensando qué impugnación podía, o qué me estaba, con decirme eso, ya estoy. Sí, pero avancemos, porque todavía no Sí, dijimos nada. sigamos, sigamos. Es la no respuesta. Sí. Vamos a intentar dar Para mí contenido no, a la para mí es respuesta. una- Ok. Avancemos. Sistema acusatorio. El fiscal es parte, es cierto, es el que lleva adelante la investigación, pero es parte. Y es el que va a requerir. Esto de requerir el enjuiciamiento es porque en realidad se lo está requiriendo al juez, al juzgado de garantías. El juzgado de garantías lo va a habilitar o no, porque de hecho cuando el fiscal requiere, el juez de garantías le va a correr traslado a la defensa que puede oponerse y el juez resuelve. Entonces, el fiscal cuenta con esto. Segunda cuestión. En realidad es correcto lo que dice Jessica, esto de que esto se tiene que debatir en el juicio. Porque claro, acá hay un problema, que el que está haciendo prueba es el fiscal, está haciendo prueba para él. Y hay una cuestión también donde se discute mucho, no los teóricos, digamos, pero los que trabajan en procesal penal, es si lo que es la investigación es prueba y si en todo caso las partes pueden hacer prueba. Y yo sostengo que sí, y que sí tiene que haber contradicción, porque después, si quieren, lo charlamos. Pero avancemos un poco. Ella lo que plantea es, y para no ir al caso concreto, vamos a algo general. El fiscal, cuando está recolectando esos elementos de convicción, lo hace a través de medios de prueba. Y la verdad es que lo tiene que hacer de acuerdo, esos medios de prueba los tiene que producir de acuerdo al procedimiento que el código establece. Esto es muy importante. No puede hacer un medio de prueba como se le ocurra. No puede tomar una declaración testimonial sin recibir juramento, no puede no sé, disponer una pericia de alguien que no sea experto. Hay un procedimiento, y además un procedimiento en el que en muchas de estos medios de prueba hay obligatoria intervención de las partes, de las otras partes. Básicamente esto está pensado desde la contraparte. En realidad, claramente la víctima no es contraparte, sería parte del lado de la acusación y del otro lado la contraparte, que es el sujeto imputado. Sigo. Es cierto también, por las dudas, que existe lo que se llama, no libertad probatoria, pero sí libertad de medios. ¿Se podría utilizar un medio de prueba que no está regulado en el código? Sí, siempre que no afecte garantías constitucionales. ¿Y qué procedimiento le aplico a ese? Bueno, el que sea más parecido al medio de prueba que está regulado, ¿no? Reconocimiento de voces. No está regulado como tal. ¿Puedo hacer un reconocimiento de voces el fiscal? Sí, podría. ¿Qué procedimiento va a utilizar? Y el de reconocimiento en rueda de persona, por ejemplo, que es el más cercano al fiscal. Bueno, el fiscal, en un caso como el que dice ella, pero no vamos a abordar el caso que dice ella, lo que hace es dispone una pericia psicológica. ¿Ok? Bien. Primera cuestión. Vuelvo un segundo. Y esto yo lo veo en los juicios orales todo el tiempo, y para mí es una cuestión de destreza, de litigación. Los abogados que cuestionan las pericias, ¿ok? En un alegato. O sea, a ver, las cuestiones científicas, rebatímelas con científicos, con argumentos científicos, y los argumentos científicos los dan los científicos, no los da el abogado. Miren, el primer juicio oral que yo hice como fiscal hace tiempo fue en el foro de familia, el tema de filiación, y actué como asesor de menores. El abogado cuestionaba la pericia de ADN, pero la pericia de ADN como tal,
No, la pericia de ADN en realidad, sí, flaco, es muy fácil de rebatirte eso, porque la verdad que vení, traeme un perito que me y fue en este departamento funcional. Ahí tal vez Pero hay ¿se entiende lo que digo? una cuestión científica bien de base, por ahí lo psicológico está bien. También que venga el abogado y me diga que en realidad esto de impugnar va a alegar en una audiencia que lo que dijo el perito del fiscal está mal. ¿Por qué? Digo, que me diga un psicólogo, está mal lo que dijo el otro psicólogo, y el juez resuelve esa cuestión. Porque la verdad es que no es como, no, la lesión que tiene en realidad no produce una incapacidad de mayor de un mes porque esto me lo dice el abogado. Yo hago la pericia justamente porque no puedo acceder a eso, porque para eso necesito un médico para que lo diga. Bueno, el cuestionamiento de eso lo tiene que hacer un médico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? El fiscal dispone de una pericia. Vamos al procedimiento establecido para las pericias. Hay un procedimiento en ese medio probatorio de la pericia expreso. ¿Qué es? Cuando el fiscal dispone cualquier tipo de pericia, salvo que fuera urgente o extremadamente simple, dice la ley, tiene que disponer quién es el perito que lo va a hacer y tiene que disponer los puntos de pericia. Y de esto notificar a todas las partes. Acá es importante determinar si el abogado del niño es parte, porque si es parte tiene obligación de notificarlo de esto, si no es parte no. ¿Okay? Pero no sería que tiene que notificar a la víctima en ese caso, que el niño con su abogado. En la Digo, en la regulación del medio de prueba no dice que hay que notificar a la víctima, dice que hay que notificar a las partes. Las partes son las que intervienen. ¿Okay? Después profundizamos esa cuestión. Así seguimos con la cuestión probatoria. Entonces, el abogado del niño que es parte, en realidad, lo que debería hacer ahí es proponer un perito de parte. Está. ¿Okay? Si después hay posibilidad o no, eso es otra cuestión. Pero proponer perito de parte. Y proponer puntos de pericia. ¿Por qué no? El fiscal va a resolver, bueno, no vamos a hacer estos puntos de pericia, la verdad es que si propone perito de parte no puede rechazarlo. Hay también un procedimiento en donde si hay más de un perito, la pericia se tiene que hacer en conjunto, lo dice expresamente, el dictamen se tiene que hacer en conjunto. Esto tampoco se respeta en general en los procedimientos penales. Viene el defensor del imputado, propone un perito de parte, lo entrevista por separado a la persona imputada o la víctima, lo que fuera, y hace el dictamen por separado. Eso no es el procedimiento, no sé. Después podemos verlo. ¿Sí? Entonces, claro, ya no vas a necesitar impugnar. En realidad, lo que vas a tener es un dictamen, digamos, de unánime o no, o dictámenes que opinan distintas cuestiones y en donde después el fiscal va a tener, porque tiene criterio objetivo, estas opiniones y resolver en base a eso. Claramente las pericias no son vinculantes. Esto es otra cuestión que tenemos que tener en claro respecto de la prueba en el proceso penal, cuál es el sistema de valoración de la prueba. A lo largo del proceso, en la provincia de Buenos Aires, el sistema de valoración de la prueba es lo que se llama la convicción sincera sobre los hechos, o en definitiva la sana crítica, ¿no? Donde no es prueba tasada, como tenía el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires antes del 98, que 2 testigos hacen plena prueba. O acá, en realidad, el juez que va a resolver puede valorar de acuerdo a esto de la sana crítica. Después, si quieren, avanzamos sobre eso, pero que lo que seguro importa es la aplicación de los criterios o de los principios de la lógica, la experiencia y la psicología común. ¿No? El juez tiene que resolver en base a eso. Y entonces ahí el fiscal va a dictaminar. Entonces ahí yo ya no impugno.
Ahí yo lo que hago es, el fiscal, ¿requiere o no requiere? Requiere a juicio, fenómeno, yo, abogado del niño, representante de la víctima, voy para adelante. Requiere sobreseimiento o requiere el archivo, podré impugnar, ahí sí, por esa vía de revisión, el archivo, pero la discusión es sobre la prueba producida y el valor, o sí, el valor que le voy a, el alcance que le voy a dar a esa prueba para decidir sobre las cuestiones que tengo que resolver en el proceso. Entonces, otra cuestión que es importante para el proceso penal, aunque sea muy obvia, que es que todo el tiempo estamos dando vueltas sobre qué. Sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado en el hecho. ¿Qué es la prueba a qué va? Y a ver si el hecho, que además tiene que ser delito, se cometió o no. Y entonces si la prueba me lleva a eso, y además, si el imputado cometió el hecho o participó de alguna manera en el hecho. ¿Ok? Y más o menos, Sí, no, yo creo que hay que moverse por ahí. muy, ¿Ok? me hizo muy bien escuchar esto. Sí. Quizás no tenga que ver, sumo esto, quizás no tiene que ver con algo estrictamente técnico, como quizás lo explicó también Eduardo, sí tenga que ver con este rol que en esta dinámica innovadora, podríamos llamarlo así, que tiene que ver con el rol justamente que le otorgamos, por lo menos quienes estamos aquí, al abogado del niño en los procesos. Saliendo de este quizás tecnicismo, a mí me gustaría sumar, y esto también un poco a la hora en orden a las perspectivas que fuimos transversalizando en estos procesos penales y penal juvenil que tienen que ver con la perspectiva de niñez, ¿sí? Y la perspectiva de género. Entonces también pensar quizás cuando, y un poco no desde lo técnico, sino respondiendo también a tu pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer, ya que no podemos impugnar? También pensar en acercar esta voz, si se quiere, de este niño, niña o adolescente víctima, y acoplarnos también un poco a la tarea del fiscal, que sí está regulada, legislada, bueno, facultada, digamos que está como básicamente definida, ¿no? Para no caer también en esto, bueno, que en estas noches sin dormir, ¿no? Claro, Porque tampoco nos olvidemos de que justamente, creo yo, ¿no? En esto de un poco delimitar el rol o la función del abogado del niño en los procesos penales que tienen a los niños, niñas o adolescentes víctimas, tiene que ver con eso también, de incorporar a la tarea del fiscal, que también tiene el deber de transversalizar su función con esta perspectiva de niñez, que yo creo que básicamente es esta, a mi modo de ver, ya no vuelvo con esto porque si bien acá nosotros, y particularmente Bahía Blanca, avanzamos sobre este rol o esta función del abogado del niño en los procesos penales o penal juvenil, también no nos olvidemos de esto, porque resulta muy importante a la hora de hacer esto de garantizar la tutela efectiva de los niños, niñas, adolescentes, y esto de garantizar, ¿sí? Digamos, y de complementar en orden a atender a la situación de vulnerabilidad, en este caso de los niños, niñas, adolescentes víctimas. No sé si te entienden. Digo, no puedo impugnar, pero sí creo, bueno, este diálogo, esta conversación que puedo llegar a tener como abogado del niño con el fiscal. Con el fiscal. Creo que nuestra función, más allá de lo que necesitamos por ahí, de que esté registrado, regulado y demás en cuanto a facultades, esto básicamente lo podemos hacer. Esto de dialogar o de acompañar desde nuestra perspectiva, sí, la actuación del fiscal. Nada, sumo, esto es una opinión claramente personal. Yo creo que es así y de hecho es lo que intento hacer en todas las causas. No con los fiscales, la realidad es que no sé la mayoría que les sucede, pero es más un contacto más directo con el instructor sumariante o el instructor sumariante, por lo menos en mi caso, no sé. Exacto. Pero que mi problema es, la paradoja se me produce cuando la voz del niño no se acopla a lo que sostiene el fiscal. No, por eso. Claro, pero bueno, como o sea, esto es como todo lo que nosotros, obviamente, esta obligatoriedad, este deber, lo mismo que pasa desde nuestras capacitaciones como funcionarios, ¿no? Y magistrados,
en lo que hace a perspectiva de género y demás. Lo mismo ocurre en cuanto a la actuación del fiscal a través de la perspectiva de infancia, ¿no? Y eso creo eso estoy convencida de que el rol del abogado del niño en esto que señalo para mí es como importante. Y algo que, no por criticar la tarea de quienes, o sea, de los quienes trabajan en los fueros pero de adultos, pero sí creo que no, pero esto adolecemos, es como, a ver, creo que esto de la mirada a la niñez y a la adolescencia y demás es algo que, bueno, creo que se visibiliza que es necesario, ¿no? Que todos estemos capacitados. Bueno, estamos empezando. Muchas gracias. Creo que lo que dijo Natalia es lo más importante de lo de hoy. Porque en realidad cuando hablamos del diseño constitucional del proceso penal, claramente la perspectiva de derechos humanos, en la que se incluye la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, es un mandato constitucional y convencional que parte desde la imparcialidad del juzgador. Y la verdad es que el juzgador no pierde imparcialidad si lo hace, si resuelve en base a estereotipos, o en base a sesgos que pudieran provenir de ignorar esa perspectiva. Y por cierto, y en esto tiene que ver con el criterio de objetividad, también en la persecución del delito, el Ministerio Público Fiscal tiene que tener esta perspectiva de derechos humanos que incluye, en el caso particular, la perspectiva de niñez. ¿Okay? Y otra cosa que quería resaltar, muy importante que dijiste. ¿Querías preguntar? No, Igual, dale. Haceme acordar que charlemos de si el fiscal me abandona, ¿qué hago? Por favor, yo quería decir que tiene mucha apertura cuando estamos en la institución de abogado del niño, los fiscales, sobre todo los fiscales de responsabilidad juvenil, que nos llaman por teléfono, a mí me llaman, hablamos, voy a la fiscalía. Entonces, cuando voy por adulto, no veo ni a mi instructor, es más complicado. O sea, ese por un lado. Por otro lado, quería preguntarle al doctor, cuando hay pruebas suficientes, vemos que el proceso queda estancado, porque cuando hay causales para sobrecimientos, yo he planteado sobrecimientos y barros me han salido, absolutamente. Bueno, pero cuando hay pruebas y queda muerte, pasa un año, nosotros si podemos, tenemos la posibilidad de pedir que se haga la declaratoria, el 308, porque nosotros podemos pedir la elevatoria de la requisitoria a juicio, pero cuando no está la acusación, porque el fiscal no hizo la indagatoria, ¿cómo voy a pedir la requisitoria de elevación a juicio si no tengo la acusación? Entonces siempre estoy trabada y a veces que pasa un año, no sé qué hace. Los fiscales hoy es que me atienda uno que desde el año pasado que estoy tratando, y primero vacaciones, no sé cuántas vacaciones, que fue enfermedad, qué sé yo, no era un fiscal, un instructor, era un instructor. Y bueno, y se mueren las causas así. ¿No estás como abogada de niños? No, en ese caso no. Yo me Pero sí plantearía que estoy ahora en él. si existen elementos suficientes, no sé, capaz que es una locura, yo me mando, bueno, que existen elementos suficientes para proceder al pedido de la 308. Le diría que hay. Pero De hecho, lo puse en el archivo. Y no encuentro si puede pedir el Sí. particular damnificado, si puede, que viene por particular damnificado, si puede pedir que se celebre la audiencia de 308. No lo encuentro en ningún lado. Sí. ¿Que puede pedirlo? Sí puede pedirlo. El tema es que claramente no es vinculante para el fiscal. El fiscal, mire, a ver, el 308 lo que dice es que debe o puede ordenar la declaración del imputado cuando
tenga sospecha suficiente respecto a la existencia del hecho y la participación del imputado en el hecho. Si el fiscal también puede ser una cuestión hasta de estrategia, de decir, no, voy a buscar determinada prueba para llegar a esa declaración, o al revés. Como estoy produciendo prueba que puede ser desincriminatoria, ¿para qué lo voy a llamar? Digamos, en realidad, no hay plazos, salvo los plazos de la investigación. Eso también. Lo que es cierto es que los plazos empiezan a contar desde la declaración del 308, de modo tal de que hay veces que también... Por eso lo dirán. Hace unos años se produjo un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal, y una de las cuestiones que se modificaban era de cuándo se empezaban a contar los plazos de la investigación, digamos. Ya no dependía de cuando el fiscal decidiera convocar a declaración al imputado, sino desde la denuncia o desde como fuera. Bueno, entonces, ¿se puede pedir? Sí, claramente se puede pedir. Lo que yo no creo, y no lo es que sea apelable, digamos. Claramente me parece que no es apelable porque en realidad, bueno, hace poco leí una resolución de la Cámara Federal que sí hizo lugar, pero es opinión mía. La verdad es que no causa gravamen irreparable, porque en realidad la investigación sigue en curso, salvo que estuviera a punto de prescribir, yo qué sé, alguna cuestión así, puede estar también. Pero digo, en principio no es una resolución. Digamos, primero, no es apelable porque no hay, en realidad dije todo mal, porque en realidad las decisiones del fiscal no son apelables, solo son apelables las decisiones del juez. Lo que quiero decir es que tampoco puede ser revisable, ni controlable por el juez de garantía, ni revisable por el fiscal general. Pero se puede pedir, por supuesto que se puede pedir, digamos, y puedo dar argumentos, y puedo fundamentarlo, y sí, claro que sí. ¿Okay? Ahora, sí, le vamos a la pregunta. Después se lo cuento. No, claro. El tema es, el fiscal va recolectando pruebas y en algún momento va a tener que resolver. Que claramente los tiempos, y tiempos en todo caso donde hay niños, niñas involucrados, tienen otra perspectiva o dimensión que tiene que ser atendida. Y sí, eso yo lo puedo argumentar también en mi petición. Mire, reciba la declaración del imputado. Bueno, el tema es que iniciar una investigación, el fiscal tiene que resolver. ¿Qué es lo que tiene que resolver? Si requiere a juicio. Fenómeno. Tranquilizamos todo. ¿Qué es requerir a juicio? Y esto no es un tema muy importante, muy importante. La requisitoria lo que tiene que contener es la descripción del hecho por el cual lo va a someter a juicio. Esto de la descripción del hecho no es una cuestión menor porque va a delimitar el objeto del debate. Solo se va a poder juzgar a la persona por el hecho que se describió en la requisitoria de citación a juicio. Y además solo se va a poder condenar a la persona por el hecho por el cual se acusó, y solo se va a poder acusar por el hecho por el cual se trajo a juicio. Y de hecho ese hecho tanto va a delimitar el objeto del juicio que las partes van a ofrecer prueba en función de ese hecho que se va a someter a juzgamiento. Y además, solo se podría requerir a juicio por un hecho respecto del cual se haya recibido declaración del 308 al imputado. Esto quiere decir que se le haya dado la oportunidad de defenderse. El fiscal no podría requerir a juicio un hecho que no le hubiera recibido declaración porque no se le permitió. Porque en realidad hay otro tema. Ella lo dice para avanzar en el proceso, pero en un sistema acusatorio, la declaración del imputado, que no la llamamos indagatoria, en rigor no tiene una finalidad. No quiero utilizar la palabra naturaleza porque odio aplicar estas cuestiones de la naturaleza jurídica. Pero la finalidad es que es un medio de defensa la declaración del imputado.
no es un medio de prueba. Claramente, si declara, puede ser utilizado como prueba y valorar, y ser valorada. Pero en realidad es un medio de defensa, ¿por qué? Porque yo le hago saber el hecho, le hago saber las pruebas, y le digo, si quiere declarar, declare. Y además, si hace una versión de descargo, el fiscal está obligado a evacuar las citas, ¿no? 317. Bien. Entonces, una decisión del fiscal es ir, vamos a juicio. La otra es, si de la prueba entiende que el hecho no se cometió o no fue cometido por el imputado o el hecho no constituye delito, requiere el sobreseimiento. El juez de garantía resuelve en relación a eso. O la otra posibilidad es decretar lo que se llama el archivo, en el 268, en nuestro código, que es, de nuevo, esto es una decisión del fiscal, que causa Estado, y que es claramente reformable, se puede dejar sin efecto y demás, pero en todo caso también puede ser pedida la revisión por el particular damnificado o por la víctima. ¿Ok? O por la víctima. No importa acá si se constituyó como parte o no, puede pedir la revisión, y esto está en el 83 del código. ¿Ok? De modo tal de que si archivan, ¿qué puede hacer la víctima? Requerir la revisión del archivo. ¿Ok? Si formula la requisitoria de citación a juicio, en nuestro sistema de la provincia de Buenos Aires es medio problemático. Porque ¿qué pasa cuando requiere por un hecho que en realidad yo, particular damnificado o abogado de niño, entiendo que tiene que ser más amplio o tiene que ser otro? Y ahí no sabría qué responderles. La pelearía de la forma que se les ocurra. ¿Ok? Pero eso es algo que no está del todo resuelto, porque, por ejemplo, en el orden nacional, cuando hay querellante, que sea la víctima constituida como parte, también formula su propia requisitoria de elevación a juicio. Acá no. Cuando el fiscal formula requerimiento de elevación a juicio, el particular damnificado no hace su propio requerimiento. Como tal de que dice que queda, la verdad es que queda atado. La verdad es que queda atado. ¿Ok? ¿Cómo pelearla? No sé, para eso están los abogados. El juez no lo va a hacer porque no podría actuar de oficio. Yo siempre me acuerdo... es un ejemplo que doy porque a mí, si bien el que lo dijo lo cancerió, en la facultad yo tuve un profesor de Derecho Penal a chequear si esto que contó es verdad, pero en el Código Penal existe una norma que dice que para la tentativa la pena se debe disminuir de un tercio a la mitad. Hoy, la mayoría de la jurisprudencia dice que la penalidad es de la mitad al tercio. El código dice, un tercio a la mitad, se supone que es un tercio al mínimo a la mitad del máximo. Como hoy resolvemos todos los jueces con absoluta convicción y nos vamos tranquilos a dormir a la noche, que es la mitad del mínimo y un tercio del máximo. Es lo que nos contó este profesor, que a él se le había ocurrido, era defensor y le convenía eso, y empezó a estudiar y planteó, y eso terminó en un plenario de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, y hoy toda la vida. Lo que digo es que esas son las personas inteligentes las que imaginan y crean caminos que, según su convicción, es la solución justa del caso. Eso es lo que hacen, eso es lo que deberían hacer los abogados a los jueces, darle buenas razones para resolver como ellos quieren que resuelvan y que los jueces puedan dormir tranquilos a la noche, digamos, y que básicamente debería ser en base a una razón de justicia del caso concreto. ¿Okay? Pero digo, en realidad hay salidas, o tiene que haberlas, ¿okay? Tiene que haberlas. Y finalmente hay una cuestión muy importante. En la provincia de Buenos Aires existe, no es exactamente lo que el Código Penal llama de conversión de la acción pública en acción privada, porque seguimos hablando de acción pública, pero, voy a empezar de atrás para adelante. En el juicio, si yo tengo fiscal y tengo particular damnificado, si el fiscal desiste de acusar, el particular damnificado acusa, el juez puede resolver, porque tiene acusación. Esto lo dijo la Corte. Si no hay parte,
particular damnificada, si el fiscal no acusa, desiste de acusar, el juez tiene obligación, esto lo dice por lo menos en nuestro sistema, de absolver. El juez no podría, y claramente no podría condenar porque en realidad no hubo defensa. Si el fiscal desiste de acusar, el defensor no tiene que defenderse, si encima lo condenaron por algo que no se defendió. Procesalmente, ¿dónde sería eso? Eso está Ya en el juicio. estamos El juicio. Ahora vamos a volver para atrás. Sí, eso yo ya lo escuché en algún lugar, por eso yo me constituí como particular damnificado. Muy bien. Bueno, después vamos a discutir eso. Pero sí, pero es No, perfecto eso. que pensé que le daba lo más. Perfecto. O sea, pensé que la Constitución como particular era darle más garantías. Por ejemplo, esto. Que era darle Por ejemplo, más este garantía, más derechos al niño. Este supuesto, vos llegás al juicio, el fiscal desiste de acusar, la parte constituida como tal, formula acusación, el juez le va a la defensa para que alegue y el juez tiene que resolver. Tiene que resolver, puede condenar o absolver, pero tiene que resolver. ¿Okay? Si no, tiene obligación de absolver. ¿Okay? Pero igualmente, aunque el abogado del niño no se constituya como particular damnificado, en caso de que el fiscal desista, entiendo que también podría el abogado del niño seguir con la acusación sin estar constituido como particular damnificado. No es que es necesario sí o sí. A mí, Sí. yo creo que sí. Le puede tocar a un juez que no. Yo creo que Eso es lo que da. La Yo tenía anotado. Gabriela decía que sí, algo así, sí. Ahora. podríamos argumentarlo y la verdad que está bueno dar la discusión. No digo que sea así. Yo creo que es lo que yo resolvería y lo que he resuelto, pero está bueno dar la discusión y dar la discusión en el sentido de buscarnos argumentos para, porque además, Buenas razones. sí, buenas razones, pero además si me resuelven en contra, seguir peleándola más arriba. 14.568 dice que el abogado del niño tiene las facultades de una parte. Si es parte, si es parte, va a poder acusar en el juicio si el fiscal desiste. Marcelina, ¿querías agregar? Sí, nada. El tema es que volvemos al Código Procesal. El Código Procesal dice que el particular damnificado es el que tiene la posibilidad de ejercer, digamos, esa posibilidad de la acusación. Perdón, de presentar la acusación. Si el fiscal desiste. Ahora, desde la figura del abogado del niño, como parte del proceso, por ahí habría que hacer una reforma en la ley de víctimas, porque justamente por ahí se acota, si bien es amplio en cuanto a la posibilidad de que se lo notifique y te opines, por ejemplo, la ejecución de pena, en la parte del juicio es como que no se le da lugar. A mí, yo tuve 2 o 3 casos en donde sí o sí me tuve que constituir por jueces de garantías, ¿no? Yo consultando, me dijeron, no, si no te presentás como particular damnificado, no es posible. Porque seas abogado del niño, no. Tenés que constituirte como particular. Yo por la duda me constituiría como particular damnificado. El problema es Nosotros teníamos relaciones más pretorianas. sí, lo que pasa es que partimos de la base que la 14.568, de la que yo digo, aparte, no menciona el procedimiento penal. Con lo cual, o sea, el esfuerzo interpretativo que estoy haciendo es mucho, pero yo me quedo tranquilo porque lo que tengo es el anclaje constitucional. Pero más grande que una casa. Digamos, tengo Convención sobre Derechos del Niño, tengo Convención Americana sobre Derechos Humanos, tengo la interpretación de la Corte Interamericana respecto del derecho reconocido en la Convención, del alcance, de las facultades del abogado del niño, del RP. Y claro, enumera las facultades, pero bueno, eso la verdad que tendríamos que charlarlo largo y tendido. Pero déjame seguir. Vamos para atrás. ¿Cuándo? Quiero que me devuelva. ¿Cuándo? Sí. Cuando estoy en esta etapa crítica de la investigación, el fiscal termina de investigar y pide y requiere el sobreseimiento y el fiscal de cámara está de acuerdo con ese sobreseimiento
y hay constituido particular damnificado, menciona, está bien lo que dice Angelina, en rigor la ley menciona particular damnificado, lo que dice la ley es que hay que correrle traslado al particular damnificado para ver si quiere requerir. Y si requiere, acá, si requiere, el fiscal queda de lado. Ya el fiscal pidió el sobreseimiento. Si el particular damnificado quiere seguir adelante con la acción, sigue siendo acción pública, ¿ok? Formula su requisitoria. Y se sigue con el procedimiento de la ley. Esta requisitoria se le corre traslado a la defensa del imputado, que se puede oponer o no. Si se opone, el juez de garantía resuelve o elevar o el sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser recurrido, o la elevación incluso por el defensor del imputado puede ser recurrida también. Pero entonces, ahí, en todo esto, no quiero hablar del caso concreto ni mucho menos, pero en un supuesto en donde el fiscal creyó, fue su convicción de que no había elementos para decir que el hecho se cometió producto de esas pericias, y pide el sobreseimiento, el particular damnificado tiene que tener, sobreseimiento tiene que tener la conformidad del fiscal general. Pero, y entonces continúa la acción. Ahora, nosotros tenemos en curso, y la primera vez que lo veo, en curso en nuestro tribunal, una causa por un delito contra la integridad sexual, en donde la Fiscalía pidió el sobreseimiento, había particular damnificado, formuló requerimiento y hoy está en juicio. Delito de acción pública, solito el particular damnificado con el imputado y no está el fiscal. ¿Qué es lo que dice la ley? Que en estos casos el particular damnificado tiene todas las facultades que tiene el fiscal. Es un problema. ¿Cuáles son esas facultades? Puede acordar juicio abreviado, puede requerir el auxilio de la fuerza pública, no sé. Yo les digo lo que dice la ley, arréglense. Como fuera, digo, esto sí es muy importante, porque en realidad lo que le está permitiendo es a la víctima constituida como parte llegar a juicio sin el fiscal. Pero eso siempre después del 308. ¿no? Sí. Sí, ya está sí. en la elección, ya está en el juicio. Sí. En realidad, siendo más para atrás, ahí voy. En rigor, el 56 bis, que es la norma que les dije de los criterios especiales de archivo, también dice que si hay particular damnificado, el particular damnificado podría, aún desde ese momento, llevar adelante la acción. Y ahí ya es más problemático todavía, porque ahí no teníamos, puede que no hubiera 308. Yo no he visto cómo se van a manejar, no he visto eso. ¿Ok? Pero hoy tenés la norma del 56 bis, la norma del 334 bis, y la norma del 368, que es la acusación frente al desistimiento fiscal. Otra cosa que se me ocurre, esto que decía ella, muy importante, esto de sugerir o pedir al fiscal, me acordé cuando hablé del 334 bis. El 334 bis permite lo que se llama la acusación alternativa o subsidiaria, que es agregar en la acusación hechos que exceden el hecho principal, si se quiere, por el que se formula la requisitoria y que importe una distinta calificación legal, ¿no? Hoy podría ser lo que llaman delito menor incluido, si se quiere. La verdad es que yo le podría decir al fiscal, mire, reciba la declaración al imputado y reciba la declaración por este hecho o por este otro hecho. Y a lo mejor el fiscal recepta, yo qué sé, digo, puede receptar y a lo mejor luego es muy importante esto porque solo va a poder requerir a juicio por un hecho que recibió declaración en términos del 308. Notate que ese diálogo, esto me parece que era lo más importante, las dos cosas que dijo Natalia me parece que son las más importantes de la charla de hoy, esto del diálogo.
¿no? Y también de tener bien en claro cuáles son los roles dentro del proceso. La verdad es que la Fiscalía representa, según la ley, los intereses generales de la sociedad. El abogado del niño, según la ley, representa los intereses individuales y particulares del niño. ¿Okay? Claramente, los intereses generales de la sociedad deberían incluir los intereses de las víctimas, pero como fuera podrían ir por caminos distintos. ¿Okay? No sé. Entonces, lo único que quería decir es esto de que en realidad, cuando el fiscal te abandona, que lo va a hacer por convicción, por esto del deber de objetividad, no quiere decir que esté mal, digamos, al revés, tiene obligación de seguir esa convicción, tiene obligación de seguirlo, no podría acusar por acusar, o porque se lo pide el particular verificado, si no está convencido que debe hacerlo. Bueno, existen estas herramientas procesales. La acusación en el debate, en la requisitoria frente al pedido de sobreseimiento, la requisitoria del particular damnificado, o antes, esto no lo vi nunca, lo desde el 56. ¿Okay? Ahí sería como particular damnificado. Y la ley dice eso. Claro, no solo como abogada de niño, porque ahí es donde precisamente no me dejaron constituirme. O sea, en la causa. Porque ya había uno, estaba constituida la madre como particular damnificada. Está bien. Yo creo que la interpretación siempre tiene que ser sistemática, digamos. La verdad es que si la ley dice que es parte, debería darle las facultades de parte. Si es parte acusadora. Si yo te reconozco como parte acusadora y no te habilito los medios para acusar, y no tendría mayor lógica si yo me ato a la expresión particular damnificado. ¿Sabes? La ley dice eso, pero la verdad es que la ley de Aguaní es una ley posterior, y en términos de reconocimiento de derechos, la verdad es, además, la verdad es que esto en materia de derechos humanos, los Estados tienen obligación de respetar y de garantizar. Y dentro de las obligaciones de garantizar, frente a una violación de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar. Y dentro, entonces, de la de investigar, es el derecho a la verdad. El derecho a la averiguación de la verdad está en esto de, en todo caso, tener los medios para. Y cuando hay un proceso donde se determinan derechos de una parte, y vos deberías tener los medios para. Las garantías judiciales me alcanzan. Yo, digamos, eso no es estrictamente para el imputado, ¿no? ¿Hay tribunales y juzgados en Bahía que no lo consideren así? ¿Que le restrinjan las facultades al abogado del niño? Bueno, yo no he tenido problemas hasta ahora, me dan las mismas facultades, por eso o sea, yo comento en un caso particular que tuve, donde me presento primero como abogada del niño, y posteriormente creo que presento alguna prueba, y me dice que tengo que constituir como particular damnificada. A mí, yo por ahí no sé si lo comenté con ustedes o con porque la verdad que era uno de los primeros casos en donde yo estaba como abogada del niño en la parte penal, y si bien uno tiene configurado el sistema penal, obviamente el de adulto, a veces es muy difícil bajarlo para la parte de los niños. Digamos que tenemos que hacer un poco de docencia y por ahí terminar apelando estas cuestiones. Cuando un juez de garantía te dice sí o sí te tenés que constituir como particular damnificado, y con todo lo que dijo el doctor Camper respecto de esta amplitud, o sea, de buscar que los jueces reconozcan los derechos humanos de los niños con perspectiva. O sea, porque nos olvidamos de los niños siempre y vemos nada más que la perspectiva de género y no del niño, por ejemplo, cuando está recontra, digamos, reconocido constitucionalmente, y por ahí tendríamos que hacer más docencia. Vuelvo, a mí me interesó mucho lo que dijo el doctor respecto de la parte, que uno es parte en el juicio. No solamente es víctima, sino que es parte. Lo que pasa es que no es tan fácil.
Yo creo que alguna vez lo confesé y lo vuelvo a confesar. Arriba de la doctora Larsen se horroricé. El primer juicio que yo hice como juez, donde nosotros mismos habíamos generado la designación de la abogada del niño o niña, eso sí que no importa, la abogada del niño vino al juicio. Yo tenía el fiscal, donde la sentamos. La sentamos al lado de la fiscalía, la decisión que te va a mirar con los otros dos, en realidad lo había chapado antes, no soy tan osado ni improvisado, no hago esas cosas, trato de pensarlas antes, y después, ¿qué hago? Lineamientos generales de la acusación, dice el código, la escucho para que me diga cuál es su pretensión para el debate, y parece que es parte, vamos a escucharla. Ahí es donde yo digo que estuvo maravillosa, y yo lo digo en serio, hasta hizo pedagogía, empezó a explicar cuál era su rol, y en función de ese rol, y en concreto, el interés de ese niño o esa niña, iba a ser su pretensión y su actuación en el debate, que era perfecto, porque era lo que le estaba pidiendo. Bueno, decime los lineamientos de cuál va a ser tu actividad, como se lo pedía a la fiscalía, como se lo pedís a la defensa también. Luego de eso, bueno, hay que producir la prueba. Y ella a lo mejor no se acuerda, pero puede preguntar. ¿Qué hacemos? Sí, que pregunte. Existía la posibilidad de que el defensor se opusiera. El defensor, muy bien, entendió que no tenía razón alguna para oponerse. Pero tan esto fue así que yo, acostumbrado, la prueba de la fiscalía, pregunta a la fiscalía, bueno, ¿con quién sigo? Digo, ¿sigue preguntando la abogada del niño? O le di primero al defensor, yo qué sé. En definitiva, también era contraexaminar, como tal de que ella no importaba. Pero digo, lo que digo es que, y esto en el juicio por jurado pasa mucho, hay mucha del procedimiento que no está regulado. Entonces, los jueces tienen que, bueno, avanzar sobre el procedimiento, garantizando el acceso a la justicia, entre otras cosas. Entonces, si tenés ahí ese anclaje constitucional o convencional, y bueno, va jugando por ahí, garantizando los derechos de la víctima, garantizando los derechos del imputado también, por supuesto. Y la igualdad de armas del fiscal, claramente la garantía judicial es el fiscal, porque es Estado, ¿no? Los derechos son respecto de las personas, pero claramente sí tiene el juez la obligación de garantizar la igualdad de armas. Eso yo creo que es básico, esto que señala Eduardo en cuanto, no a la improvisación, pero sí a tener en claro lo que implica la flexibilidad, la dinámica de estos procesos que se presentan como complejos y que cada vez, creo yo, se van a ir complejizando más a la hora de la tutela efectiva. Y creo que eso todos no podemos perder de vista, digamos, esto. Y bueno, nada, esto está en los propios operadores. Yo siempre hago estas comparaciones con lo que tiene que ver claramente la perspectiva de género. Hace 10, 15 años atrás no hablábamos de la forma y la dinámica que nos llevó a tener en los procesos a la hora de instrumentar las perspectivas de género. Bueno, hacen que hoy estemos hablando de la forma en que estamos hablando. Lo mismo creo que ocurre con estas perspectivas de niñez y adolescencia. Creo que todo lo contrario, esto no puede hacer que nos paralicemos y que estar abierto, bueno, que esto tiene que ver nada con la cabeza del operador, ¿sí? Que no solamente es la del juez, por eso decía esto del acompañar, y es todo una escuela, como señaló Eduardo, que hizo Jessica en este proceso. Guay, no sé si habrá preguntas porque ya estamos avisando en el chat. No falta un montón, pero bueno, quedará. Confirmaron el todo de esas funciones. No, en la intro también, hablando esto del diálogo. ¿Por qué la hice? Porque cuando me senté en la sala, el televisor me tiró. ¡Pah!
¿cuántos acusadores voy a tener? Estaba bastante enojada. Entonces lo calmé y le digo, no, mira, esto es mi función. Entonces ahí es que comprendí que era importante aclarar cuál era mi rol, mi función y los intereses por los cuales yo estaba sentada ahí. El defensor me lo hizo como muy patente a eso. Y por eso fue así la intro. Pero rescato lo de la flexibilidad en torno a pensar, a salir de la caja. Procesar penal a mí me ayudó a eso también, ¿no? A pensar todo lo que hay por arriba del Código Procesal Penal, porque hay un montón. Y derechos humanos es recontra amplio en el sentido de las garantías que emergen del sistema. Entonces, aprender a usarlas. Nosotros a veces estamos rechipeados con el código, buscamos todo en el código, si no está en el código. Bueno, no, hay un montón de interpretación que surge de las convenciones y hay que empezar a saber usarlas y plantearlas. Y bueno, si dicen que no, por ahí habrá que ir a las cámaras y ver qué dicen las cámaras. Hay que atreverse a pelar. Chicos, Yo quería preguntarle, sí, muy básico, pero bueno. ¿Qué pasa cuando el hecho se está, no sé, estamos en el PP, y de repente aparece el otro partícipe del hecho, ¿no? Yo pedí al fiscal que amplíe ¿no? Digamos, la investigación, porque había surgido de las declaratorias de los testigos, y bueno, nunca me contestó nada, oralmente me dijo, bueno, siempre se investiga todo y se resuelve, pero quiero ver cómo es la forma, ¿no? Si hay alguna resolución que tiene que hacerlo, o el 308 va a decir... Aparece otro imputado, autor. Otro coautor. Y es lo mismo. Pero hay algo que tiene que decir él a lo largo de la... porque si no sigue la investigación con el primigénito, con el que empezó... En realidad, si hay una persona imputada, siempre hay que resolver la situación de esa persona. De hecho, por ejemplo, las personas imputadas tienen derechos dentro del proceso desde el momento en que son sindicadas como autor o partícipe de un delito, ¿no? De modo tal que ya son imputados. Respecto a una persona imputada, el fiscal tiene la obligación de resolver su situación. De estas formas, por eso es importante la descripción de las decisiones que tiene que tomar el fiscal. En relación, puede archivar, puede requerir o puede requerir el sobreseimiento. Pero como fuera, tiene que resolver. No puede no resolver la situación procesal de un imputado. Y ahí yo sí podré pedirle que le reciba declaración del 308, pero dejar sin resolver... Es una usurpación donde la persona la llamaba a declarar, la policía, a ella, que es su pareja, y ella dice que la llave de la vivienda se la dio a la pareja, que no sabe cómo la obtuvo. Bueno, hay pruebas de que los vecinos lo vieron cerrar, golpear, pero sigue ella cuando quizás sea él el otro realmente el que cometió el delito. Una de las cosas que el fiscal tiene que resolver es si esa otra persona es imputada o no. Puede pensar que es testigo y le recibe declaración como testigo. ¿En qué momento yo digo eso? No, y en el momento que quiera. Si estás constituido como parte, en rigor, vos podés peticionar como parte. La víctima, la pura verdad es que puede sugerir medidas de prueba también. Lo que pasa es que... medidas de prueba que hicieron todo. Está bien, pero vuelvo. No hay otra vía que no sea la de que la Fiscalía en algún momento va a tener que resolver. Cuando resuelve... Y había que ampliar la denuncia por otro... No, si está mencionado... No.
Mira, en el Código Procesal Penal de la Nación, lo que existe es, para que se promueva la investigación, tiene que haber lo que llama un requerimiento de instrucción, ¿no? Ese requerimiento de instrucción es un dictamen del fiscal que diga, este es el hecho, y entonces, en función de este hecho que está descrito, se puede investigar. Después, por supuesto, eso puede variar. Pero si no hay requerimiento de instrucción, acá no. Acá, modos de iniciación del proceso, y una vez que está iniciado, y el fiscal tiene la obligación de investigar todos los hechos que surjan de esas actuaciones que puedan constituir delito. ¿Okay? No se me ocurre la situación, de verdad, en la que, frente a una persona que se las indique como imputado, el fiscal requiera por el otro y no haga nada de nada. No archive, no lo incluye los dos. No, está bien, pero a ver, sí, está bien. No veo la situación en donde si hay un imputado y yo le estoy pidiendo que resuelva la situación del imputado como tal, que no resuelva. Que no resuelva. Sí puede entender que, miren, no le voy a tomar declaración porque es testigo. Porque no tengo sospecha suficiente de que haya cometido un delito. No sé, esto puede ser. En situaciones prácticas. Adentro de una casa hay droga, adentro de la casa hay un arma, o adentro de la casa hay gente que entró, digamos. El fiscal va a tener que resolver. A lo mejor entiende que no tiene pruebas suficientes como para decir que todo lo que están ahí adentro son coautores de tenencia de estupefacientes o son coautores de portación conjunta de arma de fuego. Yo qué sé, digo, pero lo que sí estoy seguro es que el fiscal tiene que resolverlo. Y eso lo vamos a saber solo en la registratoria de juicio. ¿Qué considera el fiscal? Sí. Tengo una duda. Sí. Dale. No sé si ya terminaron. Sí. En relación a lo que planteó ella, ¿puede haber más de un particular damnificado, los padres y el niño, o no? Como a ella ya le dijeron, no, ya hay. Particular damnificado solo se puede constituir el que es particular ofendido por el delito. Pueden ser víctimas directa e indirecta. Indirecta los padres y directa el niño. La única víctima indirecta que se puede constituir como particular damnificado es en los casos de muerte. O de cuando esa víctima está expresamente señalada, esa víctima colectiva, o de intereses difusos y demás, que pueda ir, no sé, una ONG que defienda los intereses. Pero fuera de esos dos casos, a mí me parece que no. El único que puede ser tenido como parte es el particular ofendido por el delito. El particular ofendido por el delito no es una víctima indirecta. ¿Okay? Cometen una estafa con la tarjeta de crédito de mi hijo, y la plata, digamos, es el sujeto pasivo del hecho. El sujeto pasivo del delito, ese es el que se puede constituir. Solo que cuando se trata de víctimas de menor edad, tiene la representación legal de los padres. Ya estaba constituida. ¿Okay? Ahora, lo que yo sí podría ver es que el juez de garantía haya constituido como particular damnificado a alguno de los padres y que el niño vaya por separado y designa al niño, y ahí están coexistiendo, ahí creo que sí podría. Sería un problema, que sería la misma representación. Sería un problema. No sé, a lo mejor el juez diga, bueno, deja sin efecto la designación del particular damnificado. O verifica, no sé, digo, pensando en voz alta, o verifica la contradicción de intereses. Sí, porque en realidad los padres ahí están representando los intereses del niño.
y no puede haber, como dice Natalia, una contradicción. O sea, Sí, hay que pensarlo. La verdad es que cuando estoy contestando, le estoy pensando. sí, también. Como siempre, Natalia, más inteligente. Pero Y una pregunta más básica. Yo te diría que sí. Sí, De una, se podrían haber dos. Para mí, En un caso así. en el caso el caso, como señaló Eduardo, haciendo cuando acá vemos que obviamente la víctima directa es claramente, vos me has dicho todo que sí, pero cuando está el otro juez dice todo que no. Como ahora, que estoy aclarando la cátedra. ¿Por qué tanto pensar en la Constitución o no como particular damnificado? Eso es lo que yo no termino de entender. Bueno, es lo que decíamos hoy. ¿Por qué pensarlo tanto? Digo, soy abogado y me constituyo Como parte. como parte. Pero bueno, porque por eso. Porque en este caso, para nosotros, porque como dice Angelina, si estás en el debate y el juez, el fiscal desiste y, bueno, yo voy a acusar, no, solo puede acusar el particular damnificado. Por supuesto, frente a eso, vos después recurrís y te pueden dar la razón. Que pasan en la vida, cosas No, pasan, digo. No, A ver, pero no. yo estoy preguntando al revés, porque en realidad yo me constituí todas como particular damnificado. Digo, ¿por qué el resto no lo hace? ¿Por qué se presentan solo como abogado del niño? Eso es lo que Claro, como yo, que yo no me he constituido como particular damnificada. Igual yo no tuve ningún problema en el debate oral. Claro. Le daban lugar al fiscal, al particular damnificado y a mí. Cuando desistieron de los testigos me preguntaron, ¿y usted? ¿O del niño qué quiere hacer? Muy bien, muy bien. Entonces yo no... Pero vos ahí también tenías ya un particular damnificado constituido previamente. Sí, los padres. Claro. Ni lo intenté yo Pero- a constituirme como Pero particular supone que fuera la damnificada. única. Vamos a suponer que fuera la única, como pasó a mí en las otras causas. Que era la única, no había nada. El niño, la niña, no tenían nada. Yo siempre pensé, digo, ¿cuál es la herramienta que tengo en el código para llevar la voz del niño, además de ser voz del niño, particular damnificado? Nunca lo dudé. Pero acá veo que hay como todas, que me parece genial. Obviamente, lo que hablamos de derechos humanos y todo lo demás, me parece que es como ustedes dicen. Pero ¿para qué entrar en discusión? Lo que voy es esto, ¿para qué entrar en discusión cuando el código me da una herramienta? Vamos a darle lugar a los chicos que están conectados por Zoom. Vamos a leer. Andrea Espíndola dice, que es de Zárate Campana, Andrea dice, el niño es parte, pero con una representación particular del abogado del niño, independientemente de la representación necesaria de los progenitores. ¿Qué piensan los disertantes? Pues sí. pero bueno, está bien. En realidad está bien. A ver, el abogado del niño es el letrado patrocinante del niño, ¿no? En realidad, cuando yo digo que es parte, es... En realidad es parte del niño. En realidad, en el proceso penal, cuando nosotros hablamos de parte, hablamos, por ejemplo, del imputado y del defensor. Son dos sujetos, pero digamos, tienen intervención en el proceso. Pero Mayer lo que dice es, hablemos de las funciones que tienen los sujetos dentro del proceso. Después, si lo llamamos parte, lo que fuera, ¿okay? Yo hablo de parte porque el código habla de parte, Evangelina dice, guarda con esto, porque el código habla de particular damnificado, vamos por este lado, pero la verdad es que lo que hay que tener en claro es cuáles son las funciones que pueden llevar adelante, las facultades que tienen dentro del proceso. En esta dinámica que hablábamos de los procesos actuales. Sí. Claramente. El tema de la representación necesaria de los padres es que puede haber contradicción de intereses y justamente aparece lo valioso de la intervención de un abogado del niño. Digo, esto lo vemos en algunos casos de delitos contra la integridad sexual, en donde a lo mejor el imputado es el que tiene esa representación necesaria. Claramente no la va a tener, ¿no? O que la madre no quiere ejercer, o quiere ejercer en contra de los intereses individuales y particulares del niño, esa representación necesaria. Y entonces,
lo que la ley previó, lo que dice la Corte Interamericana que es el alcance que debe darse al derecho del artículo, reconocido en el artículo 19 de la Convención, es esta asistencia jurídica letrada del niño en los procesos en los que aparece como víctima. Es que, Creo. no, yo que podemos concluir que si, a ver, si no están constituidos los padres como particular damnificado, conviene, o sea, que siempre el abogado del niño, por las dudas, por cualquier interpretación que pueda llegar a haber, que se constituya como particular damnificado y listo. Yo no voy a asesorar a las partes. A veces hagan lo que crean que tienen que hacer, yo voy a resolver. Pero me parece como razonable lo que dices. Perdón, piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera. Si para la designación de un abogado del niño tenés la posibilidad de que hasta un extraño pueda solicitarlo, porque justamente lo que se requiere es la defensa de estos intereses especiales. ¿Por qué lo van a acotar con un derecho procesal? Ahí tenemos que ir más arriba. Tenemos que ir al derecho constitucional. Pero yo no creo que sea acotado, creo que es tomar la herramienta que puede operar. No, eso, pero quiero decir que cuando vos te niegan, te dicen, vos no sos particular, vos no podés serlo, porque hay una mamá que está entonces yo porque le digo al juez, señor juez, yo soy abogada especializada en el interés de este niño, con lo cual vengo por esta parte a pelear por sus intereses. Y no tiene que ser, soy parte, punto. Ahí quedaría el tema, fíjense lo que es fundamental para llegar a la en BRP contra Nicaragua, este fallo que claro. hay yo me lo imprimí porque es como para contestar esto de que dice parte, y lo volví a leer porque no me acordaba me acordaba que decía parte cuando hablábamos con Eduardo, pero que no decía, no me acordaba todo esto que dice, punto 382, en calidad de parte procesal, y puede oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso. Exactamente. Parte, el abogado del niño. B, D, R, P, corte. Sí. La asistencia letrada, dice, gratuita y proporcionada por el Estado de un abogado especializado en niñez y adolescencia con facultades de constituirse en calidad de parte procesal con todo esto que dije. Sí, el único tema de eso es que tenemos que es gratuito, pero Bueno, por eso. pero el tema es que tenemos que pagar. Este es el curso número 4. Lo que quiero decir es que hay que pagar la tasa para poder presentarlo como particular damnificado y ya te van a ver. Y los bonos, el otro día, cuando vi que debía como 10 bonos, y digo, ¿de abogado del niño también? Sí, también. Bueno, chicos, son 8 y 10, vamos cerrando y concluyendo para no cansar a los auditorio. No, a los disertantes, más que nada. Preguntas tenemos siempre miles. Volvemos al lunes. ¿Hay preguntas en el chat? No. Volvemos al lunes, nos quedó más específicamente, yo quizás en orden a lo que, no me acuerdo tu nombre. Tu nombre. No, el de ella. Sí, ya. Quizás marcar algunas especificaciones del proceso penal juvenil, como para señalarlas, porque obviamente cuando ustedes deban asistir como abogados de los niños víctimas en un proceso penal juvenil, las cosas se complejizan más. Pero bueno, en orden a esto de la asistencia, ¿no? Porque esto de las perspectivas que empiezan a entrecruzar. Y nos vamos a centrar en juicio, en el debate propiamente dicho, y juicio por jurados. ¿Sí? Y audiencia preliminar también entraría La audiencia preliminar. También. Es muy interesante. Sí, bueno, y audiencia preventiva. No terminamos. Bueno, gracias.